Tenga su Biblia abierta allí en el Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir meditando en la oración, especialmente la oración que Jesús nos enseña a hacer, la que reconocemos o la que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Allí Mateo capítulo 6 está la oración del Padre Nuestro. Y estamos justamente meditando en esta enseñanza del Señor Jesús. ¿Cómo nos enseña a orar y qué nos enseña a orar? Son las dos cosas muy importantes. No solamente el qué orar, sino cómo orar. Y no solamente cómo orar, sino tener presente también cuál es el contenido de la oración. ¿Qué es lo que debemos orar? Meditamos ya hace varios domingos en el cómo debemos orar y Jesús dice, ustedes deben orar así, sin hipocresía, verdaderamente, con inteligencia, con confianza, sin dudar nada, sin formulismos. Jesús también nos enseñó a llamar a Dios Padre, Abba Padre, Papito querido. También nos enseña que Dios es nuestro Dios, que es Padre nuestro, que es Padre de nosotros, que es Padre de todos. Pero también nos hace recordar que Él está en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra, que Él está allí arriba y que nosotros estamos aquí abajo, que Él está en el más allá y que nosotros estamos en el más acá. Esa diferencia lo hace a Él diferente. Por eso Jesús también nos enseña qué orar. Y dijimos que el Padre Nuestro tiene una invocación, Padre Nuestro que estás en el cielo, y 6 peticiones. Y estas 6 peticiones que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro están divididas en 2 partes. Una primera parte donde tiene 3 ruegos dirigidos a la persona de Dios. Y después 3 ruegos dirigidos a nuestras personas. Importante saber que lo primero que le rogamos a Dios tiene que ver con la persona de Dios, con el nombre de Dios, con el reino de Dios, con la voluntad de Dios. Para después recién rogar a Dios por nuestras necesidades, por el alimento de cada día, por el perdón de nuestros pecados y para poder vivir una vida santa y digna del Evangelio de Cristo Jesús. 6 peticiones. El domingo pasado meditábamos en el primer ruego, en la primera petición, santificado sea tu nombre. Decíamos que tiene como significado que el nombre de Dios sea tratado de una manera diferente que cualquier otro nombre. Que le podamos dar el lugar, la posición única que el nombre de Dios merece sobre todos los nombres. Porque cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de la naturaleza, del carácter de Dios. Y la naturaleza y el carácter de Dios merecen y exigen la reverencia que su nombre merece y exige. Santificado sea tu nombre. Dijimos que este no era solo una petición más, no era una de 3 peticiones, sino que en realidad esta era la idea central de toda la oración de Jesús. Santificar el nombre de Dios. Y todas las otras peticiones se acomodan a ellas. Todas las otras peticiones sirven a esta idea central. Santificado sea tu nombre. Porque el nombre de Dios es santo, es que viene su reino. Porque el nombre de Dios es santo, es que se hace su voluntad. Porque el nombre de Dios es santo, es que nos da el pan todos los días. Porque el nombre de Dios es santo, es que recibimos el perdón de nuestros pecados. Porque el nombre de Dios es santo, es que podemos vivir una vida libre de problemas, libre del maligno, libre para poder hacer la voluntad de Dios. Santificado sea tu nombre. El segundo ruego, que es el que vamos a meditar hoy,
es pasar de esa reverencia que el nombre de Dios exige a la acción. Pasar de la reverencia a la acción. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga a nosotros tu reino. Por eso lo va a encontrar en distintas versiones. La idea es exactamente la misma, pero algunos dicen, venga tu reino. En otras versiones va a encontrar, venga a nosotros tu reino. Y otras dirán, vénganos tu reino. Todas dicen exactamente lo mismo. Hoy, para llevar una idea de la meditación que quiero llevar adelante, vamos a tener esto presente. Venga a nosotros tu reino. Como dije recién, es pasar de la reverencia a la acción. Del más allá al más acá. De la santidad del nombre de Dios a la mundanalidad del mundo en el que vivimos. Porque Dios es Dios y porque el mundo es el mundo, es que cada día necesitamos pedir, venga a nosotros tu reino. La frase reino de Dios o reino de los cielos es una característica del Nuevo Testamento y especialmente de la boca de Cristo Jesús. Fue Él el que habló más y más veces del reino de los cielos o del reino de Dios. Solamente en 2 oportunidades Jesús menciona a la iglesia o habla de la iglesia, pero más de 70 veces habla del reino de Dios y del reino de los cielos. Por eso es importante poder entender a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla del reino de Dios o el reino de los cielos. El Evangelio según San Lucas describe que Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1. El mismo Jesús se define a sí mismo como aquel que debe predicar las buenas noticias del reino también en otras ciudades, porque para eso fui enviado, porque para eso he venido. Jesús se define a sí mismo como aquel que predica el reino de Dios, porque para eso vino. ¿Qué significa entonces el reino de Dios? ¿Qué es lo que pedimos o qué es lo que debemos pedir cuando le pedimos a Dios, venga a nosotros tu reino? Por lo menos encontramos, cuando estudiamos la palabra de Dios, 3 realidades posibles cuando Jesús habla del reino. En la propia boca de Jesús podemos encontrar al reino como algo que ya ha existido en el pasado. Podemos encontrar que el reino es algo que está presente y real en el momento en el cual le están escuchando a Él hablar. Y que el reino es una esperanza futura. Cuando Jesús habla del reino, habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. ¿A cuál de estas 3 realidades hará referencia Jesús cuando nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino? Vamos a meditar en la primera de ellas, Mateo capítulo 8, búsquenlo allí, lo tienen cerquita. Capítulo 8, versículos 11 y 12. Jesús dice estas palabras. Dice, y les advierto que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde dice? En el reino de los cielos. En cambio, los que primero fueron llamados al reino serán arrojados afuera a la oscuridad. Allí llorarán y le rechinarán los dientes. Palabras duras de Jesús, pero está hablando aquí del reino, y no quisiera meditar a qué se refiere en las otras palabras, solamente quiero detenerme en que allí está Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si los patriarcas de Israel estaban ya en el reino, es que esta era una realidad del pasado, ya existía. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a otro pasaje bíblico.
Lucas capítulo 17, versículo 21, o 20 y 21. Dice que los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ese era el gran problema que el pueblo estaba esperando, y especialmente los fariseos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le contestó, el reino de Dios no vendrá a la vista de todos. No se podrá decir, está aquí o está allí. En realidad el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. El reino de Dios como algo presente y real. El reino de Dios ya está entre ustedes. Sin duda que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Su presencia en ese lugar es la presencia del Rey del reino en ese lugar. Si Él está presente, el reino está presente. Si Él estaba presente delante de los fariseos, el reino estaba presente. Así que cuando Jesús habla del reino, también habla como una realidad presente y real. Pero también cuando Jesús habla del reino, habla de una esperanza futura. Juan capítulo 18, versículo 36, dice que Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado para mí, para librarme de los judíos. Pero no, mi reino no es de este mundo. Y hay un montón de otros versículos, pero que no lo estamos usando dentro de la meditación porque son palabras que los discípulos preguntan o que otros alrededor de Jesús preguntan. Yo quiero llevar esta meditación solamente en el uso de la palabra reino o de la idea del reino de Dios que Jesús menciona. Lo que encontramos en los evangelios que Jesús menciona. Porque los discípulos constantemente estaban esperando un reino futuro, algo que ha de venir. Si se acuerdan un poquito, había una madre que tenía 2 hijos, que lo sacó al costado a Jesús y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de ponerlo de ministro de Economía y ministro de Gobierno a cada uno, cuando vengas en tu reino. Bueno, la pregunta histórica, la pregunta que durante todos estos 20 siglos de cristianismo se viene haciendo es ¿cuál de estos 3 posibles reinos se refiere Jesús en su oración del Padre Nuestro? Y creo realmente que Jesús no desea de ninguna manera clausurar el sentido de cuál es el significado del reino. Por eso lo deja abierto. Porque no podemos hablar solamente del reino en una realidad. El reino es pasado. Sino que el reino es pasado, el reino es presente y el reino es futuro. El reino es una realidad que ya está, que ya ha pasado, pero el reino es una realidad que también hoy está presente. A lo largo de la historia, el reino de Dios sigue interviniendo en cada uno de nosotros. Es real y presente, pero también el reino de Dios es una esperanza futura. Es algo que esperamos para el día de mañana. Así es el reino de Dios, es algo utópico. No está en ningún lado, pero a la vez está en cualquier lado. No es de nadie, pero al mismo tiempo es de todos. Así es el reino de Dios. De alguna manera tiene que ver con el ya, pero todavía no. ¿Le pasó alguna vez algo así? No quiero ya, ahora, pero todavía no. Bueno, ya, ahora o todavía no. Bueno, así es el reino de Dios. Ya, pero todavía no. Es esa tensión entre los cambios concretos de la historia de hoy y el misterio de qué ha de pasar, cuál es el futuro, qué sucederá más adelante. Cuando estudiamos el reino de Dios en el Nuevo Testamento, encontramos del reino de Dios 3 características. Lo primero que dije son 3 realidades, el reino pasado, presente y futuro. Pero 3 características que tiene el reino de Dios. La primera de ellas es que el reino es
universal. Lo abarca todo, implica todo, vence todas las limitaciones. No hay límites para el reino de Dios. En todos los aspectos, en tiempo, en espacio, que es donde nosotros nos movemos y es lo que nosotros apenas alcanzamos a entender. Pero el reino de Dios es universal, no tiene ningún tipo de límites. El reino no es de nadie, como dije, pero al mismo tiempo es de todos. A eso se refiere la palabra universal. La invitación a estar en el reino es para todos. Pero ¿en dónde está el reino? Está en todas partes. ¿Por qué? Porque es universal. Pero también encontramos que el reino es secreto y se desarrolla de adentro hacia afuera. El reino modifica la realidad desde adentro hacia afuera y no al revés. Cuando estudiamos acerca del reino de Dios, nos habla de una semilla que va creciendo, de una transformación que se realiza en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. El cambio que Dios opera es de adentro hacia afuera y no al revés. Por mucho tiempo, en la historia de nuestro cristianismo, muchas veces pensamos de una manera distinta y pensamos que el reino actúa de afuera hacia adentro, de la influencia externa hacia adentro, que nosotros vamos a cambiar a alguien, que la apariencia externa determina lo que está adentro. Pero el reino de Dios es interno, empieza adentro y transforma hacia afuera. El verdadero cambio de una persona sucede adentro. Si el cambio no sucedió adentro, es un cambio, una lavada de cara, es un cambio totalmente de aparentar delante de otros. Cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, cuando le pedimos a Dios que su reino venga, ha de venir internamente, ha de comenzar en cada uno de nosotros. Y la transformación es de adentro hacia afuera. Por eso cuando uno le pide o le exige a alguien que deje de hacer un montón de cosas y se quiere transformar en cristiano, eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo, cuando el reino de Dios está en una persona, transforma de adentro hacia afuera y nunca al revés. Por eso no le pida ni le exija cambio a nadie. La obra de Dios hará el cambio en las personas que sea necesario. La misma obra que está haciendo en cada uno de nosotros. O usted ya lo alcanzó, usted ya cambió todo, usted ya está totalmente santito. Ni los pastores. ¿No es cierto? ¿O ya está listo? Ya. Es un cambio que empieza de adentro hacia afuera. Y a veces tarda, de acuerdo a cuánto le dejemos nosotros obrar al Señor. Así que el reino de Dios es algo universal, es algo secreto y el reino de Dios es final. Es final porque la voluntad de Dios es la última y definitiva. La voluntad de Dios es la que sí o sí se va a hacer. Como sonó hace muy poco hace muy poco digo yo, pero una canción que fue muy conocida diciendo que Él tiene la última palabra. Y que muchas veces cuando uno va al médico, el aliento que todos le damos, ¿cuál es? Bueno, pero el Señor tiene la última palabra. Eso significa algo final. Pueden pasar un montón de cosas, pero la última palabra la tiene Dios. El reino de Dios tiene la última palabra, es final. El reino de Dios es justo porque es universal, nadie se queda afuera. El reino de Dios es bueno porque es secreto e íntimo, tiene que ver con cada uno de nosotros en una intimidad propia de cada uno con el Señor, pero también es grandioso porque es final. No estamos confiando en algo que vaya uno a saber qué pasa o qué sucede. El reino de Dios es totalmente seguro porque la palabra de Dios está en juego.
Bueno, a eso creo yo que se refiere Jesús cuando nos dice, nos enseña a orar, venga a nosotros tu reino. A ese reino se refiere. Muchas veces nosotros tenemos conceptos del reino, pero nuestra manera de vivirla y practicarla están divorciadas una de la otra. Como cristianos tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los conceptos que tenemos, vivir de acuerdo a las doctrinas que tenemos, vivir de acuerdo a lo que entendemos que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque nos la está enseñando no para que la sepamos, nos la está enseñando para que la vivamos, para que el reino de Dios sea una realidad hoy, presente, para que el reino de Dios sea también una realidad que nunca ha dejado de ser, porque ya existió en el pasado y también es una esperanza futura. Porque el reino de Dios nos abarca a todos, no solamente a mí. Es algo universal, pero es algo íntimo, es algo secreto y también es algo final. Poder confiar en la palabra de Dios. Vénganos tu reino. El reino es de Dios, no es nuestro. El reino es de Dios, no es nuestro lugar de poder. El rey es Jesucristo. Su agente es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero es su reino. Muchos cristianos siguen teniendo la misma idea equivocada que el pueblo de Israel tenía, que los mismos discípulos tenían frente al Señor, queriendo ocupar algún lugar en el reino. ¿Por qué? Porque el reino significaba una posición para nosotros. Y muchos cristianos están esperando ese reino para ocupar una posición en algún lugar. El reino no es nuestro, el reino es de Él. Él es el rey. Y cuando oramos, venga tu reino. Debemos reconocer que es suyo y no nuestro. Cuando Jesús habla acerca del reino, habla de un grupo de personas, una sociedad aquí en la tierra, donde se hace la voluntad de Dios tan perfectamente como se hace en el cielo. Por eso la petición que sigue es, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quieres conocer dónde está el reino de Dios? Allí donde se hace la voluntad de Dios. No le pedimos a Dios que se haga, no le pedimos que se haga la voluntad en el cielo, porque allí ya se hace. Le pedimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra, porque evidentemente no se hace y donde es necesario que se comience a hacer. Vénganos tu reino. Mientras haya todavía una sola persona sobre la tierra donde Dios no reine, el reino de Dios aún no ha terminado. El reino de Dios ha comenzado. Ha comenzado con Cristo Jesús, el precursor y el establecedor del reino. Y se desarrolla a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo que queremos hacer y seguir la voluntad de Dios. Jesús ya lo comenzó al reino. Pero si todavía hay alguien en el cual Dios no reine, el reino no ha terminado. Y aún hay tarea por hacer. Allí donde se hace la voluntad de Dios, allí está el reino de Dios. El reino de Dios es obedecer la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿estoy en el reino o no estoy en el reino? Bueno, lo hacemos más fácil. ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? Eso te da el pie para saber si el reino de Dios está en nuestras vidas. Ahora, aunque la palabra de Dios es final, Dios es un Dios que no es coercitivo. Dios es un Dios que nos da la libertad, el derecho a cada uno de nosotros aún de oponernos a Él, de no hacer su voluntad. Es algo que nosotros no podemos entender.
Porque si nosotros crearíamos algo, lo crearíamos para que nos obedezca. Los seres humanos estamos construyendo robots, ¿para qué? Para que nos obedezcan. Estamos construyendo computadoras, ¿para qué? Para que hagan lo que nosotros no queremos hacer. O no podemos hacer. O para que nos simplifiquen las cosas. Pero a ninguna se nos va a ocurrir que haga lo que quiera. Bueno, cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, nos dio esa capacidad de tomar nuestra propia decisión. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, no la hacemos. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Por eso el reino tarda en realizarse. El reino tarda en completarse. No porque Dios no quiera, sino porque somos nosotros los seres humanos los que lo detenemos, los que lo retenemos. Venga a nosotros tu reino. Tu reino está allí donde tu voluntad se cumple. Su reino está allí donde su voluntad la cumplimos tú y yo. Jesús nos enseña a orar, venga nos tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Dónde debe comenzar el reino? En nosotros, en cada uno de nosotros. Muchas veces nuestras oraciones son que le caiga el fuego al otro, ¿no? Que empiece por allá, cambia por acá, transforma por allá. Pero el reino de Dios debe comenzar en mí. No ore por los otros pidiéndole que Dios lo cambie hasta que uno no le pida a Dios que cambie a uno mismo. Porque así es el reino de Dios, es algo secreto, dijimos. Es algo íntimo, debe comenzar en cada uno de nosotros. Y a partir de allí debe extenderse. ¿A dónde? A todas las áreas de nuestras vidas. A nuestra personalidad, a nuestro carácter, a nuestras actividades. El cambio primero tiene que realizarse en toda mi personalidad, en todo mi ser, en todo mi propio mundo, en mi familia, en mi iglesia, en mi escuela, en mi trabajo y finalmente en toda la sociedad. No esperemos un reino que transforme las cosas, porque el reino de Dios trabaja en cada uno de nosotros y de allí se extiende. Venga a nosotros tu reino. Y la última palabra en la cual quiero meditar es la primera que Jesús nos enseña. Venga. Ya hablamos del reino, hablamos que es su reino, hablamos que es necesario que el reino venga a nosotros, pero el ruego es este: venga. Venga a nosotros tu reino. Creo que hay al menos 3 maneras de rogarle a Dios que venga su reino. El primero es un tono de resignación. No deseo que venga, pero no veo otra posibilidad. Así que venga tu reino. La segunda es con amargura, con resentimiento. No deseo que venga, pero ya que Dios es Dios y no hay otro remedio, no se puede solucionar de otra manera, entonces que venga tu reino. Enojado. Pero también hay una tercera posibilidad, que es con un deseo de perfecto amor y confianza en Dios, rogando que venga tu reino. Cuando oramos, así como Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro, cada vez que mencionemos esta frase, venga a nosotros tu reino, debemos acordarnos de cada uno de estos detalles, que de ninguna manera es completo. No es un estudio completo, recién empezamos a rascar un poquito de lo que habla la Biblia. Pero si al menos tuviéramos presente todos estos conceptos del reino, esta necesidad de entender que es su reino,
esta necesidad de entender que ha de comenzar en cada uno de nosotros y no en el que está al lado. Comienza en mí y después se extiende. ¿Y cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu modo de pedir, tu forma de pedir, de rogarle a Dios que venga su reino? ¿Porque no queda otra? ¿O porque realmente deseas que el reino de Dios venga a tu vida, venga a nosotros y transforme toda nuestra sociedad, todo el lugar donde vivimos? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría. En primer lugar, de bendecir su nombre, de darle el lugar que merece, pero también pasar de esa reverencia a la acción. El reino no es un concepto que está flotando por allí, el reino es una realidad de cada uno de nosotros. Allí donde se hace la voluntad de Dios, allí está el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Que el Señor nos bendiga.